Thank you very much for Entonces creo que joining podemos empezar. Muchas gracias por estar this aquí webinar. en este So, webinar. when we call it Southern-led Global Lo, Webinar, I want to emphasize lo that llamamos Southern-led webinar is liderado a por el Club shared Global y quiero outcome decirles que webinar. esto It is no meant to es que sea un webinar emphasize sectorial, es más para the limited of enfatizar time sobre we need la to división campaign de las for tareas que local tenemos convention que as well as hacer para la community Convención partnership Fiscal de activists. la Uh, ONU. at the beginning, it was difficult, but Al I principio think era now difícil, pero creo we que have more or ahora less tenemos más o come menos to a o hemos set of llegado más o menos a una conclusions forma de trabajo. leaving the Eventualmente neo-colonial approach of vamos a salir del capacity abordaje building in the neocolonial South and de realigning the South as eh, as construcción an de agency which capacidades en el sur y establishes reconocer al sur como una agencia que empower también through tiene o campaigns que, and tam- advocacy and to que también respect tiene su propia incidencia democratic space of Southern actors. So when we say en, Southern-led, it is just really en el telling you sur. which Cuando is hablamos al relevant sur, nada for más this nos session. referimos a la división de In the tareas en north, que nos the local, enfocamos and in en the el, south, on the en el G77 norte en los bloques y en local el sur en campaigning los G77 que sessions estamos and haciendo campaña. discussions. And Y bueno, this con suerte vamos a tener buenas webinar will discusiones. focus on uh, Este the webinar se va a response enfocar of the en G77, not la from any respuesta other del region, but because of the G77 lessons I think we can draw y las from lecciones que the podemos tomar FD4. In the del, FD4, we were all del dissatisfied with the FD4. outcome because, and Em, it happened todos that estamos, the outcome was so weak and estamos insatisfechos con frustrating el resultado, sentimos que ha because sido we muy had no débil, primero unity que of todo the porque no hubo una G77 unidad in the del preparation G77 to that. en la Uh, preparación hacia ello. and if we look at the success Y of si es the que vemos tax el éxito process at the UN, del proceso legal is fiscal entirely en las because of Naciones the Unidas solidarity and se unity of debe the enteramente a la G77. unidad y So we solidaridad see del when different G77. allies Entonces united vemos que together, they cuando are se une el one. When G77 they are not avanzan together, y cuando no they están fail. juntos fracasan. So this is really now this Entonces, is the ahora that is why we wanted to es focus por ello on the que nos disconnect of the queríamos enfocar G77 and en el what we will do to G77 ensure y qué that they hacemos remain para united on an asegurarnos que se agenda mantengan and unidos en una like agenda y what en un they did during mensaje, como lo the hicieron POR development durante el historical desarrollo que llevó a development and which la actually revolución made histórica possible the start of y the también hizo negotiations. posible el Uh, inicio de negociaciones. if we look at Si es que vemos outcome of the el FFD resultado del document, FD, we del see that documento the FFD, tax sections are not damaged. It is also vemos que las because the secciones G77 fiscales stood together to eh, defend the achievements no against the se variaron opponents mucho y es because porque the el G77 G77 se had unió para slightly defender ese secularized logro. that section, but it También la Unión Europea ha uh, tratado de doesn't diluir esa sección, make us, pero we should not be disarmed because of the success of realmente maintaining the clauses no in the deberíamos estar FFD desarmados debido al document, éxito de supporting our mantener las political cláusulas en el process. resultado So de the documento de apoyo del need to be FPD4 vigilant about para la Convención de Naciones Unidas, sino que what tenemos que mantenernos strategy to vigilantes follow. And sobre qué estrategia also, we seguir cannot y just be también satisfied with no podemos sentirnos the European satisfechos con Union and the esto OECD bloc, o with the con la exception Unión of Europea y the con el bloque de la United OTAN, con States. excepción de There are los Estados Unidos, there are no que se reasons mantienen en la mesa. to believe that they will be in this process in good faith. Ellos So realmente nosotros it's no is tenemos a por qué creer que ellos van a estar en ese just to proceso de buena fe. emphasize that Entonces, solamente the para focus of enfatizar the eso, que el G77 enfoque in this del seminar G77 is en este simply because of webinar es sencillamente the porque lessons we should draw from the por FFD las failure lecciones and que debemos how tomar we can del help fracaso del the FPD G77 unity to advance y the lo importante que es la unión de tax agenda de la with the G77 United para States. poder Uh, avanzar la agenda I have fiscal con las Naciones Unidas. representatives and leaders and activists of Tenemos tax representantes y reform funds líderes in en el Africa movimiento and fiscal Latin America, en África y and en also Latinoamérica y CCLA también coordination committee member and leader eh, of the working group como on miembros Unifying del Convention and the comité, el Secretary líder for del grupo de trabajo Communications en over what la we call Convención de UNIFIC, Naciones Unidas y las uh, comunicaciones de FFD4 también van a estar aquí. and Y and they will have 10 minutes to vamos a tener submit 10 minutos their para enviar interventions sus before intervenciones I call them antes de to start
the llamarles webinar para is empezar el an webinar. information that we have translation both Te- French and Quería Spanish. decirles que Uh, tenemos you interpretación al can francés y get al español. the interpretations by clicking Pueden on obtener the cross interpretación sign, haciendo clic and al icono de un mundo I will and the speakers will have y 8 to entre los 10 minutes to do ponentes their tenemos presentations. After 8 a 10 that, minutos para hacer las we'll move to presentaciones. the Después de questions eso, and answers entramos a preguntas y respuestas directly online or through our que se pueden the chat poner box. directamente en And línea after o they have finished their interventions, we en will la casilla de discuss chat. Y después de las for intervenciones discussion. vamos a dejar esas And preguntas para after discusión we have addressed some of y the questions, vamos we a will abordar todas take las the final preguntas y round of luego vamos questions. a dar la última ronda de Opportunity for the panelists oportunidad to give us their para que los conclusions. panelistas nos So den sus without further ado, conclusiones. I will now start Entonces, with sin Evelyn. más, quisiera Evelyn, comenzar con from Evelyn. African perspectives, Evelyn how do you de see African the Perspectives. ¿Cómo ves challenges tú and what los are the desafíos opportunities y you cuáles son see las oportunidades and que what are enfrentamos? the unique responsibilities the ¿Cuáles son las African part of responsabilidades the únicas del grupo africano faces como to advance parte de este to the proceso last para outcome avanzar y of the asegurar negotiations, el which resultado de is las negociaciones en agosto, consistent with what has para que sea happened consistente so con far? lo que ha The estado floor is pasando yours. hasta ahora? Gracias, te dejo la sala. Thank you so much, Dereje. Muchas gracias, For director. those who might not know me, can you hear Para me aquellos que no clearly? me conocen, ¿me escuchan bien? Can you hear me ¿Sí me clearly? escuchan bien? Yes, Thank you. yes. Ok. Okay, for those who may not know Ok, me, para I'm aquellos que no me Evelyn conocen, yo Mendo. soy Evelyn I work Mendo. for the Tax Justice Network Africa, Trabajo which is a member para of the The Global Justice Alliance Natural for Tax Africa, que es miembro Legislation. de la Alianza Global para la Justicia And I think Fiscal. Y to answer the question that para Dereje has responder la asked, pregunta que I Derejen me ha think hecho, one of the, creo and I'll start with que the positive and then I can move yo to the voy a negative. entrar por la parte One of the positiva y luego great paso things a lo that we're negativo. seeing is Una de las that, grandes cosas que estamos particularly viendo es que within particularmente within pensamos que el grupo nations, africano y there entre los países is sort of a africanos general common esté un position, poco como particularly posición with general regards to común, particularmente certain en key términos issues. de One of temas them being claves. with Uno de regards ellos to fair siendo allocation of tax sobre rights. I think the la sentiment asignación everyone goes justa de through derechos once stream fiscales y one as creo que well el as one stream sentimiento two es is that entre currently international la tax rules corriente they de are trabajo uno y not 2 es que actualmente las realistic reglas fiscales no son because they're realistas based on the debido a que role se of physical basan en el presence, rol particularly for permanent de presencia establishments, física, sobre that todo is para no longer establecimientos realistic, permanentes. Eso ya no es considering that the realista, digital economy considerando la whereby economía big digital multinational en que enterprises las are grandes able to empresas generate a multinacionales lot pueden of generar revenue muchos ingresos without being physically present sin in estar any of our físicamente countries. presentes en ninguno de nuestros So throughout países. work stream one and work stream Entonces, two, we eh, can see a that través de la African corriente de trabajo uno y countries and 2 other global south pueden countries ver que los are países africanos y definitely otros países calling del for a sur global revision definitivamente están on the llamando por una system revisión when it de comes estas to how reglas cuando our se trata countries, de source countries, cómo and es market que se mechanisms dan los operate. derechos So fiscales that's en estos one países y en big las thing jurisdicciones de that we mercado. find Y es por ello que very sentimos y worrisome. hemos notado y The nos other gustaría thing ver is un cambio. recognizing the Y problem otra and cosa trajectory es that reconocer las many African asimetrías de countries have poder que faced muchos países within africanos han European treaties, enfrentado particularly dentro de los tax tratados, sobre agreements. todo en los Many of acuerdos them de have said doble we need to address fiscalización, en the que sentimos que limitations that tenemos que negotiating abordar las partners many of our limitaciones de countries ellos, have entered into have eh, placed on de estos self-partnership acuerdos rights. que han So firmado some of muchos them de are estos calling for a países. multilateral Entonces approach muchos están of buscando un resolving this abordaje issue, and the multilateral para resolver este qualifiably problema of not y just the también el technical reconocimiento no aspects, but also the solamente de los political aspectos aspects which the broad técnicos, pero participants are también los not políticos involucrados en los resolving derechos with fiscales en los African países del countries sur of the global y region. países I find africanos that en very, very particular. powerful. And then Y because in luego, most instances, como when en we get en la into mayoría de talking instancias, about cuando taxation entramos agreements, a we esta here doble have imposición, mostly estos happening acuerdos de doble because imposición que son we are terribles, que tienen criticized muchas on basis cláusulas that we don't que son have negativas, computational criticamos a base de que capacity no tenemos la without capacidad looking at técnica the adecuada, political sin factors ver which el normally factor affect político que muchas veces afecta and which normally y influence que muchas how veces many influye developing en la countries, manera en que muchos particularly países en desarrollo y sobre African todo countries, los países end africanos up giving away their tax terminan rights through double em, taxation agreements. em, So that's renunciando a also sus derechos one of the things fiscales that we para entrar a see as estos a acuerdos. positive Entonces también outcome pensamos que este es of un the resultado muy that have come positivo de las out of discusiones the que han salido de intersectionalizations of tax rules las so far. sesiones interseccional del I grupo de think trabajo the hasta ahora other o de la corriente de thing trabajo hasta ahora. is Otra that with cosa regards to es que dispute con prevention as respecto well as dispute a resolution,
la It's prevención y found resolución de when it comes disputas. to eh, arbitration, and Se this sabe cuando se trata arbitration del arbitraje y el disputes, uso we de have arbitraje seen para resolver estas disputas. definitions De hecho, en algunas de las presenting presentaciones se that these puede ver que están diciendo exert que a han tenido, better y cito, experience una mejor in this experiencia investment en stylization este mechanism. tipo de So they're saying mecanismo that de this is something arbitraje de that inversión y they're dicen que no willing es algo que to están dispuestos go with, a, regardless of where it a- appears, a whether it's in the hacer, framework convention ya or sea en la Convención within the Marco protocols o themselves. dentro So de los that's also protocolos a en sí. major positive Entonces, from the eso también current es un resultado muy configuration when it positivo, comes que to that. tenemos una And then posición unida lastly, en and I think términos de really eso. importantly, Finalmente, y de mucha African importancia, countries are los países calling for africanos están simple and buscando easy to administer international tax rules. In the reglas past, they've fiscales sencillas y experienced fáciles de complex administrar rules such internacionales. as Antes han sido muy Basel or complejas, PRIPAD, como in the la de because Pilar there were 1, la recent propuesta del directives OCDE e incluso el Pilar recently 2, implemented by African que countries, ha sido which they implementado say por un número de it's very países difficult que to indican que es administer muy and difícil de will incur quite a administrar lot of y que va a administrative llevar a costs muchos in costos comparison to the actual administrativos revenues en they will be able to comparación con los collect ingresos que van a from poder recaudar the imposition of Pillar de la 2, the global imposición minimum del tax. Pilar So 2 we can en see very strongly el that impuesto mínimo the global. Entonces African pensamos realmente que el countries grupo are africano y los calling países for africanos simple están and easy to buscando administer international tax reglas rules. fiscales And that's such a internacionales really sencillas y positive fáciles de outcome administrar. Y eso también es because un resultado in muy other positivo, instances, porque such as en otras during the instancias, G3 tales framework, como durante el whenever marco we call for the inclusivo, simplification of cuando rules, buscamos la this is simplificación de reglas, ignored. esto And un poco que whenever se we ignora. call Y for cuando buscamos understanding the el capacities entendimiento of de las our tax capacidades administrations and de las meeting our administraciones tax fiscales expectations y where they're at, cumplir which is y un supposedly poco que declared in other ver states, dónde which we've están nuestras previously administraciones fiscales, un heard poco que se about ignoran, ¿no? clearly, is Entonces the es bueno ver que el responsibilities grupo matter. ha salido de In manera terms muy of clara y con challenges, fuerza en one of esto. the En biggest términos de challenges desafíos, that uno de we've los mayores seen desafíos que honestly enfrentamos is the honestamente issue of es el tema retaliatory de measures that can be impuestos imposed by big economies that are uncomfortable with em, el either tema de unilateral or impuestos even multilateral measures de represalia que that pueden poner grandes African mercados o countries and países in general the grandes. G77 can take in Y order los países to, for instance, africanos address y tax del challenges for G77 quieren abordar el tipo de businesses in the desafíos economy. fiscales dentro de And la we say economía an digital instance of también. this, just recently we've seen the G7 Al- and the current US administration conclude a deal La that actually administración, took an exemption from the imposition of certain rules of Pillar 2. So la this is imposición highly, highly de, concerning eh, because we have de seen la that a lot of Pilar 2. Entonces esto states and preocupa direct observers, bastante for instance, Kenya para and muchos East African países y community, regiones, como por are ejemplo currently Kenia y la considering comunidad de África del whether Este they están need actualmente to en una sign more situación trade en deals que estamos with the US. negociando And of course, in such acuerdos situations, the bargaining power acuerdos is really comerciales. diminished. And in those negotiations, Y en esas in those trade negociaciones agreements, many of them have whole chapters to deal with digital trade. se está tratando So de you find lidiar that, for con instance, Kenya has started la comercialización digital. removing digital services taxes, despite the fact that this has been a tax which has really helped A them, for pesar del instance, hecho que to esto ha gain sido revenue, un and impuesto que trying to realmente les ha say ayudado how they can mucho a still obtener fund a recaudación rise in revenue while at the same y tratar time de ver una forma de elevar la maintaining recaudación any mientras que al mismo retaliatory taxes tiempo because no honestly this son will sujetos a really be ningún such a impuesto threat. de So that represalia. will be one of the things that we'll really be looking into. Honestamente, una de las As cosas que usual, realmente we vamos a hope buscar. that the blockers, particularly in the global north, can find some midway. I think the experiences that we've had, even with the G7 deal, as well as a Mount A, have shown us that all Incluso con el countries acuerdo del participating on G77 an equal y, footing y is el Mount beneficial to A all nos players dice or que todos los benefits the países tienen South. con So we're base hoping igualitarias that we'll es get beneficioso para el much sur better global. tracking in the August negotiations as compared Trabajando to en estas the negociaciones similar como en negotiations that comparación we've had from 2024 to 2025. So I'm going con to end there. 25. I think Entonces my voy time a has terminar allí. expired, and thank you Creo very que sí, ya much se for me pasó el giving me tiempo, this pero muchas opportunity. gracias, DJ, por la For the oportunidad. brilliant Muchas gracias, intervention. Evelyn, por tan buena intervención. The points of the priorities of Africa and
for mostrando las Africa, prioridades de África y también although son muy the US is importantes. no more part of the negotiations, how the US from the behind the scenes and in the background can still, the policies of the US can still influence and impact the negotiations. This is something, there is some a powerful country not in the room, but Es la having importancia del impact impacto de las on the negociaciones negotiations y going el forward. impacto This que is a tiene very sobre las important negociaciones contribution. actuales. And Esta es una contribución muy how do you importante. see the starting negotiations from Asian perspective, Ahora, and also vamos a ver las looking negociaciones desde la particularly perspectiva what role of asiática y the también ver global South, and this is particularmente el something the tema de global North el lado society global should be while we prepare to participate in the negotiations. The floor to you, en lo que Ginny. participamos en And estas then we negociaciones. Te will start paso with la sala, questions Ginny, and por saber si answers. te puedes presentar Thank you tú en very lugar de que lo much, haga yo. Muchas Dereche, gracias, for Dereche, introducing me. I'm por Ginny Manipon, presentarme. your Asian Yo soy Jenny Coordinator on Debt Manipon. and Development, and from the Tax and Fiscal Justice Yo vengo a Agency. hablar por el lado asiático. Good evening from Manila, from where I Muy, speak. muy buenas I noches desde speak Manila, desde amidst donde les more than hablo y 3 donde hemos days of estado cold, experimentando más nonstop de 3 días monsoons de and typhoons, lluvia de one casi after sin the parar, other. In Metro una tras la Manila, that otra, means flooding in the streets and into the homes, disruption of government operations, employees have been sent que home, está teniendo una limited alteración de food operaciones, supply, empleados han sido disruption enviados in a casa, school hay pocos operations, and suministros urban poor communities being evacuated. y Outside hemos tenido Metro que tener Manila, incluso the situation is evacuaciones. worse. In the tiny island of Palawan, well known across the world En as an las, idyllic estamos, beach paradise for tenemos la isla de tourists. Palawan, The es muy conocida en community el of mundo, es un almost at least paraíso 28,000 playero families have been adversely affected as of y ha sido last 3 afectado de hours. manera There are other fuerte en los direct and últimos días. indirect effects, especially on women whose care work will increase exponentially or at least become even more Estamos challenging. incrementando nuestro trabajo de manera I exponencial cannot help but y use es un this desafío immediate para planificar context as a reuniones. backdrop on reflecting on the UN Tax Convention and on the theme for this webinar. Queremos hablar The sobre big picture la is Convención de that the Naciones deep Unidas, que es el perils tema del show us webinar, y that la at the gran imagen threshold of momentous es change, que estamos en el where the umbral de possibility cambio. of overhauling the international tax system is within reach as the member states commence negotiations for the framework convention. Bueno, el rumor era que las negociaciones iban a fracasar y creo que eso fue hace algunas semanas. Sabemos que por lo menos cuáles son las fuerzas que probablemente vayan a tomar espacio allí. Le voy a dar los pensamientos que tengo. Ahora, lo que la convención le da al mundo en el planeta, los millones que se pueden ver afectados, al igual que millones, o sea, miles de personas que se pueden ver afectados en la isla de Palawan, ¿no? Los millones que han nacido en las áreas de impacto de un sistema fiscal internacional con muchos sesgos. Entonces, mi primer punto y prioridad para el G77 y para los países que ahora tienen la responsabilidad de escribir el cambio y esta convención fiscal va a facilitar o habilitar a todos los países, sobre todo aquellos que han estado en esta posición, para tener una fuerza política mayor basado en los derechos humanos y el principio de no discriminación y de igualdad. Dentro de todos los ODS, sobre todo el 5 de igualdad de género, en que muchos países incluido la igualdad de ingresos y están abordando la igualdad de género, o también con el tema de trabajo de cuidados, y Asia es parte de alguna de las situaciones en torno al equilibrio de género. Como sabemos, muchas veces las mujeres son las personas que van a tener ese trabajo de cuidados y cargan ese trabajo a nivel global. Los movimientos femeninos en el mundo han repetido continuamente y repetidamente la demanda de abordar a las personas que trabajan en cuidados sin pago y reconocer, representar y reducir y redistribuir
y One also el is to trabajo recognize and impago. account for the Uno de ellos es disproportionate share of reconocer women, especially que esta women from proporción de rural mujeres, Mindanao, sobre in the todo food mujeres sector. del sur global, Continue que hacen trabajo de cuidado sin pago, racial profiling and other forms of discrimination. The Philippines alone has diferentes sent formas de thousands of discriminación. Las women and Filipinas en other sí han families enviado a muchas mujeres a otros to work in países such a factories in trabajar order and leaving their por families dejando behind. sus familias Their work atrás. is not just Pero el trabajo de necessary for cuidados their no solamente el families, trabajo de but las their mujeres, es un bien público, un implementation activo in more público y es effective urgente integrar el tax-based concepto systems en el and sistema mobilizing fiscal y de economic impuestos y resources and movilizar recursos political will económicos for y as la much the disposición same group política para buscar el cambio, para speak for financing social llegar a eso y protection and other financiar la systems protección to social rebuild the social y otros sistemas para organization of reconstruir care, la organización to social del identify cuidado their work and to y abordar distribute el just trabajo de rights. cuidados y We were entregar given disappointing una and justicia de painful género. Nos decepcionó mucho que information durante las regarding the negociaciones para los términos de proposed referencia Framework Convention para la Convención Act Marco de las Naciones that the Unidas sobre language of impuestos o gender fiscal, equality que el was lenguaje de left igualdad de género específico se dejó out somehow fuera de out algún of the modo, principles and not fuera de los we now move principios. into the important Y phase of ahora reducing entramos a la funds to the parte reference and importante de la etapa de responsibility dejar la of sustancia de la women referencia de los derechos humanos, que es una and it oportunidad para opens the nosotros possibility to y que include abre la gender posibilidad de affirmative incluir el exercises género y las throughout the dimensiones de convention. género The outcome a lo of the largo del document texto de la the convención. cornerstone of El the documento de FFD resultados del FFD4, el compromiso de Sevilla, does que se compromete specifically mucho reference to en gender temas de hombres, dimension. The sí new habla, FFDs da provide a referencias template for de review of gender fiscalización responsive con budgeting igualdad de that género, streamline en la necesidad de management and fiscalización y de procedures of the presupuestos tax de género. convention that these commitments at Sevilla give Y a se ve solid que los base to compromisos de direct Sevilla for da una buena base including de gender dirección para in the incluir al convention. género How en can the UN esta continue Convención de to las move closer to eh, realizing Naciones the Unidas. ¿Y cómo es feminism que and esta nos puede management llevar más cerca a ver aspects? las visiones I hope that femeninas the en UN will fiscalización? Me again pregunto esto y consider creo que setting up no a tengo ninguna national women's ilusión tax sobre convention tener una that convención seeks really more me. I set a realmente very high feminista. bar Porque, for what bueno, I realmente look soy yo. for Yo in puse such la a barra muy alta convention. para lo que It's diría que es una visión feminista. much more than Es putting mucho más gender que in colocar al gender género putting aquí por gender allá o responsive colocar here and there or the una habit respuesta al género por habit aquí y of por adding allá. just the Y el just hábito de adding básica including nada women. más Since agregar la frase feminism incluyendo also has mujeres. its limits and we cannot El rely on feminismo just también tiene gender límites y no mainstreaming podemos apoyarnos strategy, en eso. Y el género will también not significa be enough. estrategia, One cannot o una estrategia en eliminate base al género gender realmente no va a ser suficiente inequality in fundamentally flawed para macroeconomic lograr systems. políticas macroeconómicas e igualdad de género. Sorry, sorry, Jenny. We Disculpa, lost you a little. Ginny, te perdimos ahí, Ginny. I think Jenny. Creo That que, a full Ginny, UN tax convention anchored on hello. hola. You are back now. Sí, ya volviste. Ok, The UNTC can be an bueno. important tool that La can promote UNTC gender puede equality and ayudar a address traer la social igualdad de género y llevarnos inequities más and cerca al implement feminismo transformation. y a una But there visión must be a económica leadership decolonizada, approach pero to tiene que haber unlock una the process, participación de las mujeres en el reducing proceso, privilege and la increasing influencia de la access to mujer y benefits and asegurarnos de que la privileges for convención women. entregue How beneficios do para we las do this? mujeres. Women's ¿Cómo lo movements must be hacemos? Los movimientos strategized. femeninos tienen que tener How to estrategia make more visible en and torno a cómo hacer amplify our más visible y voices and amplificar nuestras demands in the voces UN tax y convention demandas de process justicia en el for example, proceso de la Convención broadly Fiscal de las diversified Naciones Unidas, alliances. We junto con need to alianzas identify de la advocates sociedad civil and más amplia. Y leaders on tenemos que both identificar a nuestros sides campeones, sobre and todo en los lobby negociadores, for the tanto del sur advocacy global for como del gender norte. equality in the Pero la UNTC incidencia should not para fall la on igualdad de género en la UNTC no debería ser traída alone, but por I would say it solo should las be mujeres, of all forces sino fighting que es for una tarea de todas las justice. fuerzas que están luchando por la On the justicia women civil económica y society, we must social. press our allies En la to sociedad civil tenemos que keep presionar a los together gobiernos on the para mantener la G7 and unión del G8 G77 y que and estén bring ambos the siempre en la pressure misma to the línea y mantener front la presión in terms of showing muscles and en el experience lugar, and mostrando músculo, resources for our digamos, y collective para ello strength and realmente also tenemos also que the mostrar nuestra substance, fuerza colectiva, pero ensuring también that la the fight for sustancia, gender asegurando equality la extends lucha to para la inside the Convención halls of Fiscal de the Naciones UNTC Unidas dentro headquarters
de la sede de las Naciones Unidas, anclados en un apoyo amplio para las reformas fiscales progresivas a todo nivel, a nivel nacional y también internacional. Eso no solamente es una lucha por un pequeño pedazo de papel en las Naciones Unidas que vamos a pensar que va a cambiar nuestras vidas para siempre, sino que se liga a todas nuestras luchas de justicia económica e igualdad de género en todos los frentes. Y realmente esperamos que la sociedad civil también siga estando unida en participar en este proceso y que nuestras voces van a ser escuchadas a pesar de los desafíos que estamos enfrentando en el estrechamiento del espacio de la sociedad civil en los procesos de políticas. Muchas gracias y eso es todo por ahora. Y espero tener una Thank discusión. you very much, Ginny, for this very Muchas gracias, Ginny, intervention. And por maybe esta I remind intervención en que se nos not everybody recuerda to say for que a piece of paper, but really for no estamos reforms that luchando por will un pedazo de affect papel, sino por reformas que van a life on the afectar ground las and also the vidas message en we want to el pass campo, digamos, out to en la use tierra, y también el mensaje some de of cómo utilizar algunos de positive esos achievements in logros Sevilla to positivos en influence Sevilla content and para the influir el content of contenido de, commitment section de los as compromisos, de la described sección de before the compromisos, por lo menos la sección de CPR principios that is going to be negotiated. Now I que se va a ir invite negociando. Entonces ahora pasamos Adrián a Adrián to give us the Latin para que American nos dé la opinion perspectiva to tell latinoamericana. us about the priorities from Hablemos sobre las prioridades de esta the role región y también el Latin rol American countries can play de que in pueden strengthening the tener los países G77 latinoamericanos en fortalecer el negotiations. G77 en las Adrián. negociaciones. Adrián, dale. Muchísimas gracias. TDJ will speak in Spanish. Así que les voy a dar tiempo para que puedan cambiar ahí la traducción. Primero, obviamente, gracias por generar este espacio. Me parece que es importantísimo para poder debatir no solamente cuestiones técnicas, sino también esencialmente políticas. Y un poco cuando escuchaba a Ginny y a Evelyn, creo que esto es un debate que excede la lógica norte-sur, ¿no? A veces pensamos en el sur global o pensamos el sur global a través de una falsa homogeneidad. En el sur global está Argentina, por ejemplo, que es el laboratorio central de las ideas más terribles del neoliberalismo, con lo cual me parece que es más un tema de extrema derecha y progresismo, si se quiere, porque la extrema derecha no reconoce sus regiones, no reconoce regiones, avanza a nivel mundial y entonces me parece que es más un debate sobre visiones o cosmovisiones del mundo, más que un debate sobre norte global, sur global, ¿no? Hay que poner un poco de énfasis en eso. Lo planteo como para debatirlo en otra oportunidad, si quieren. A ver, ¿cuál es la posición de América Latina y del Caribe? Para mí creo que lo negativo, voy a hacer un poco lo que trajo Everlyn como dinámica, creo que lo negativo es que cuando uno analiza los inputs que han colocado los países en los grupos de trabajo, es una gran tristeza ver solamente a Colombia y a Brasil. Lo bueno en este caso es que ambos países coinciden en un trasfondo que es absolutamente relevante y que tiene que ver con la, la, eh, las reglas claras, eh, la participación activa, la apertura democrática para debatir estos temas de fiscalía internacional. Y ese es un reclamo que de sociedad civil nosotros venimos sosteniendo desde hace muchos, muchos años. Y estas reglas de juego claras, inclusivas, que plantean tanto Colombia y Brasil en los tres grupos de trabajo, son compartidas también por las organizaciones sociales. Y ahí entra a jugar un actor central para nosotros, por lo menos desde la sociedad civil, que es la PETELAC, la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe. Hay muchísimas ganas, mucha esperanza alrededor de PETELAC, porque seguimos los pasos de la Unión Africana o queremos seguir los pasos de la Unión Africana en materia de cooperación, en materia de acuerdos, y pensamos que la PETELAC es un espacio
muy potable en este sentido, ¿no? De brindar la posibilidad a los países de hacer un intercambio de experiencias, un intercambio de aprendizajes, de poner posiciones comunes como bloque frente a disputas internacionales en relación a la tributación. Por supuesto que esto hoy es una esperanza. Si bien la PETELAC está en funcionamiento con la presidencia pro tempore de Brasil, con el empuje de Colombia, con el empuje de Chile y de algunos otros países, lo real es que no termina de consolidarse como un bloque regional porque le falta algo que es central, le falta política. A la PETELAC le falta política. Y para eso es necesario que donde se toman esas decisiones políticas de avanzar en propuestas concretas, eso está hoy ausente. Nosotros entendemos que quizás espacios como la CELAC podrían ser espacios interesantes para que la PETELAC pueda desarrollarse técnica y políticamente, porque tenemos que enfrentar problemas muy graves en nuestra región, que tienen que ver con la regresividad de los sistemas, que tienen que ver con la evasión y con la ilusión, que tienen que ver con el gasto tributario, que tiene que ver con la falta de transparencia. Es decir, hay problemas como comunes, también compartidos con la región africana, con la región asiática. En relación a lo que viene ahora en agosto, en estas nuevas negociaciones que se van a abrir en Nueva York, lo repetimos hasta el cansancio, los datos nos respaldan. Tenemos un diagnóstico muy claro de cuál es la realidad de América Latina y el Caribe, y ese diagnóstico claro tiene como punto absolutamente negativo que más de 250 millones de personas en nuestra región viven entre la pobreza y la indigencia. Ya solamente este dato debería servir para movilizar a toda la clase política dirigente de nuestra región en pos de resolver esto a través de estos foros internacionales. Por supuesto que la resolución de todo esto no nace de las estructuras, digo, esto se consolida y se construye desde las bases, pero estas negociaciones en Naciones Unidas nos dan la posibilidad de poner estos temas en agenda que no tienen que ver solamente con cuestiones específicamente técnicas, sino con cuestiones necesariamente políticas, ¿no? De cómo resolvemos la pobreza y la indigencia, y eso no se resuelve con una norma, se resuelve con una decisión política coordinada entre los gobiernos de América Latina y el Caribe. Como se dice habitualmente, la política moldea la técnica, entonces, bueno, ese es el camino que queremos empezar a transitar, o por lo menos continuar transitando en nuestra región. La intención compartida también por los gobiernos que forman parte de la PETELAC es consolidarnos como bloque, trabajar en temas de cooperación entre países para mejorar el acceso a la información, que es central para cualquier decisión que se quiera tomar desde América Latina y el Caribe, para mejorar las finanzas públicas. Si no hay transparencia en el acceso a la información, nunca vamos a saber quién es dueño de qué y en qué lugar del mundo. Nunca vamos a saber quién paga impuestos en qué lugar, y eso termina de alguna manera perjudicando las posibilidades de movilizar recursos genuinos. Obviamente el combate a la evasión también es otro tema central, lo mismo el tema del gasto tributario. Estos temas están siendo abordados como PETELAC y llevados también a la Convención Fiscal de Naciones Unidas para tratar de encontrar soluciones comunes a través de la cooperación. Lo último que tengo para decir en este caso es que todo este andamiaje de propuestas, todo este andamiaje de ideas que vamos construyendo, que vamos consolidando desde la sociedad civil, tiene que servir para permear esas estructuras de poder desde la base, y al permear esas estructuras de poder podemos realmente llegar a quienes toman las decisiones para consolidar no solamente el gran bloque regional que necesitamos, sino también para intercambiar experiencias que nos permitan avanzar en un mejor entendimiento de estas problemáticas y cómo cada uno de los países de nuestra región pueden valerse de esa información o de esa memoria o inteligencia colectiva para resolver cuestiones que
que son urgentes, como la que acabo de plantear respecto de la pobreza y la indigencia, que en América Latina y el Caribe, y esto no es un eslogan, la pobreza y la indigencia tienen cara de mujer porque los datos así lo demuestran. Así que me quedo por aquí, Tereye, para continuar con el debate. Bueno, obviamente muchísimas gracias por pensar en este espacio. Yes, gracias, Adrián, for the contribution in por tu, regional coordination gracias por tu level and what contribución it can acerca contribute to de the los esfuerzos future regionales en negotiations and las also the negociaciones o en challenges torno a las and negociaciones de consequences Naciones of Unidas y this también los coordination, desafíos para plus the consolidar esta priorities of the coordinación regional y las leadership. prioridades de la Thank you very región much. en las Now I negociaciones. go to Tove Ahora voy a from pasar a Tomer, I've had other exchanges with you today on different issues. One of them that you que nos va a hablar mentioned acerca de is the diferentes temas. contributions of member Vamos a entrar a la states. contribución de los Among Estados miembros the steps junto that I just con wanted Estados to ask europeos. you Entonces about quería preguntarte what acerca you de think would be the qué piensas important tú que line of sería la negotiation. línea de They negociación have been europea. they remain at the negotiation table, and what will be the Ellos todavía negotiation están en la mesa de strategy negociación y cuál as a sería bloc su or as estrategia de coordinators? negociación And the como second bloque y one, como cooperadores. what will the Y impact of también the cuál sería elephant el not in the impacto room of de this un poco el process elefante de la sala o no en la negotiating sala position of para la posición de the two sides. negociaciones Thank you. del lado Now europeo. the word is for you. Gracias, Tobe, te lo paso. Thank you so much, Dorothea. Muchas I'm gracias, curious Ray about J. that Y question. I don't me think daba miedo que me anyone hagas esa knows pregunta y creo que what nadie lo the sabe, ¿eh? European line is. ¿Cuál es I've la looked through línea the nations europea? indeed. He The visto sus system doesn't really presentaciones a la state that fecha y it's lo primero que ves es European que Union, but no hay maybe una unión, no hay it's an una African presentación de participation parte de la and Unión not Europea. the Hay una European Union. africana, pero no de la Unión Europea. And there's no spokesman Y from Denmark, no which hay is tampoco currently de the president Dinamarca, que of actualmente viene a ser el the European presidente Union. de la Unión Europea. That's not to say that there aren't many Pero eso no sufficient significa que no haya muchas member states. So presentaciones de maybe some Estados of the miembros de la Unión Europea, pero si las go leas in ves que different directions. van en I think it's diferentes also interesting direcciones. to Tal vez hear también es one interesante of the mencionar que presentations that una de las came through, the presentaciones one from que Belgium, menciona la de that Bélgica, the one problem that un they have is problema that que tienen es que in the past months they've had en los online últimos meetings meses han tenido and reuniones remotas the member states decided that the observers, y los especially Estados miembros civil decidieron que los society, observadores, incluyendo la weren't sociedad allowed to civil, participate in no se les online meetings. permitía And participar en las that reuniones en also línea. meant that Y the eso Commission también couldn't parece haber significado que la Comisión participate. Europea no So pudo participar. we Entonces, called on all EU nosotros member states to support hemos llamado a todos los participation Estados of miembros para observers. apoyar la Of course, participación de yes, observadores, from the perspective por of supuesto, making desde la sure perspectiva de that we can asegurarse que do our podamos estar job. incluidos y hacer nuestro trabajo. They haven't spoken Ellos very no strongly han on alzado mucho la calling for voz observers sobre in la general búsqueda de or observadores en general so y they no lo han haven't hecho said that antes. observers should be part of formal No han negotiations. dicho Now claramente que los they, observadores deberían from the ser perspective parte of de las promoting the negociaciones, pero European ahora sí lo Union, hacen con la because perspectiva de promover la now that Comisión we're all in Europea. the same boat, maybe we can get more support from the Ahora EU. estamos ya un poco en el Last mismo year, parque, tal vez podamos recibir más some aporte de la states Unión like Europea. Incluso vimos el año pasado que Sweden algunos Estados miembros de la Unión Europea han tenido un rol en usar el espacio para now we can o hope buscar that el espacio de participación de la sociedad the civil. Entonces international podemos esperar continue to ver un find cambio less en eso. participation of Por observers. lo menos no van a seguir But buscando una there menor is no participación de los official observadores. position, Pero and hay una well, posición it's de la pretty Unión clear Europea from an economic perspective clara because em, EU sobre member las states do perspectivas not económicas share porque los the Estados miembros no tienen los mismos modern intereses economy of económicos. the world's biggest En la Unión tax Europea havens, tenemos algunos de and los that tax evasores havens had very negative fiscales impacts más on grandes y han countries tenido impactos all around the negativos muy world. grandes en todo el mundo. It's also quite Pero dangerous también es bastante to be neighbor to a peligroso tax haven if ser the vecino de un EU evasor de impuestos. Si decided estás en to la say, for Unión example, Europea y has you decidido que el have to capital have se this puede tax haven, mover libremente, las you're empresas pretty también, vulnerable if you have te a tax vuelves muy haven outside vulnerable your union. si es que tienes un So in the evasor EU, dentro de we tu have those unión. countries that are Entonces, en la Unión losing a Europea lot of money, and then we tenemos have tax havens. eh, algunos que So están perdiendo in mucho some dinero y ways, tenemos these two muchos groups can come evasores. to the Entonces, table tiene and sentido que estos dos make grupos it less
sientan que es The difícil other thing negociar I como un think we're bloque. still seeing Y otra in cosa creo que aún discussions vemos en las within the presentaciones de la Unión Europea es mucha confusión their UN tax acerca is and what they de can do. qué es y qué puede hacer la And the Convención mentioned Fiscal de Naciones Geneva Unidas. 12 Y es una agreement reacción al ver que el sistema actual, and that's where we o have más bien a I don't decir know, for que el example, sistema actual es bueno. the Swedish Y citizen también argues la that under the presentación taxing sueca system dice que el we need sistema to do it actual tal vez more. necesita algunos ajustes, pero fuera de eso se ve bien. That seems to be Y completely disconnected from the eso fact parece estar that totalmente the Union is desconectado an con el hecho de investment que pues Suecia es and uno de money muchos países que está perdiendo mucho dinero debido a so esta that's my answer ilusión fiscal. to the who Entonces, knows I don't esa es mi think respuesta we sobre la know Unión Europea. ¿Quién exactly. sabe? Creo que ni siquiera los países miembros lo And saben. on the elephant that Y left ahora the room, sobre el elefante que dejó la sala, answered several times recibimos already. la We're going respuesta to varias veces. Se fueron en febrero. said are you sad about that or are you happy Como, about that? no se nos And preguntan, ¿estás contento? essentially ¿Estás triste? Y en general, the line that we took was la that línea que now we tomamos finally es get que, to bueno, ahora finalmente podemos because trabajar, the United States porque has los Estados in many Unidos other han, negotiations en muchas otras undermined negociaciones, las del clima safety y negotiations de the United States biodiversidad, doesn't have los a Estados habit Unidos muchas veces in tienen el staying out hábito de and entrar y sometimes salir, tries to ¿no? A influence veces quieren estar dentro cuando se reescribe el acuerdo y luego cuando se trata de implementar las that they have a reglas lot of influence on sobre las que han they influido mucho, and se van. the latest example that we have Entonces, is un actually ejemplo que both tenemos the de este APEC juego negotiations es where las the negociaciones de United la States OCDE, was by far en the que los most Estados influential Unidos country in definitivamente fue el que influyó negotiating más the cuando so-called se escribieron las agreement. normas, And Pilar of 1, course, Pilar 2, first out the y door when it comes luego to following fueron los those primeros en rules irse cuando se trató de indeed seguir esas remained reglas. quite Y como dijo surprisingly. Evelyn, Just recently got back from sorpresivamente, summit recientemente G7 volvieron a to say entrar that actually US con el companies should Grupo be 7 para decir que las empresas exempted americanas from it. deberían ser So what did they exentas de say algunas de las about the normas. Entonces, lo que se ha negotiations? Well, dicho sobre la convención choices fiscal between them leaving y when sus the negotiations negociaciones, si finish or la them opción para leaving too ellos es, fast and es salirse cuando se trata de la implementación, pero watering it down or eh, imposing el que se hayan ido ahora, cuando conditions podemos further ahora to crear o lead to escribir un acuerdo en que regulation. los Estados Unidos no lo vayan a estar diluyendo, pues Other preferimos que se vayan. nuancements Y that were también negotiated sobre, from the US. sobre viendo la pregunta si es que And hay logically, otros I think acuerdos de actually las the Naciones US Unidas que se being hayan the creado sin los recipient Estados Unidos, should pues yo also siento que these agreements estos acuerdos se not vuelven más only ambiciosos cuando eso puede, regulate cuando se pasan, international ¿no? Y corporations, cuando regulan because we can cooperaciones see that multinacionales, international corporations puede in the verse US que las they cooperaciones want to multinacionales de los live in Estados other Unidos countries. quieren ir a hacer negocios en otros países, So as long as those como sugiere su countries nombre. enforce the rules, Entonces, US mientras esos companies otros can enforce the países rules impongan las in their normas, entonces las jurisdictions. empresas americanas las van a tener que So seguir en los that's países en los one for que how tienen que many hacer sus negocios. global agreements that Entonces, is not ese es only un functioning but is modelo functional de obtener un and acuerdo global might even be more que ambitious. puede funcionar sin los And Estados Unidos the y que broader incluso picture se now puede is ser of más course ambicioso. also that Y entonces la imagen I'm más not amplia aware ahora, por supuesto, es, the UN de hecho, no agreements estoy al that tanto debate on de that los acuerdos they're out of con las Naciones Unidas en los que no haya the participado los draft Estados now, Unidos, so ¿no? they left El it Consejo de in Derechos silence Humanos until se Russia became a fueron, member. pero según entiendo, de hecho no eran miembros, pero anunciaron que se fueron de todos The modos. climate negotiations, of Están fuera de course, las negociaciones de clima, por development supuesto, salieron negotiations, para las negociaciones de and financiamiento para el desarrollo. this is part of a broader Entonces, esto es picture. parte de una imagen And más the last thing amplia. to say on this point Y is lo that último para decir en este punto one es of the que issues that's being uno de debated is los how to temas que tax se están negociando digital es cómo corporations. fiscalizar corporaciones And that's digitales. really an area Y where I eso think realmente es we un really área need en to que be creo que va a ser successful muy so that the interesante United discutirlo States sin los Estados definitely Unidos. Creo is an que issue that's going to be definitivamente es un ejemplo de un tema que much more va a ser mucho where new más, ideas will be more welcome donde when the US is not in the room. van a ser bienvenidas nuevas ideas And sin los we see Estados right Unidos now ahí. and what happens Y now una in palabra sobre Europe. lo que pasa ahora, tal vez. So em, a big group of us, I think everyone speaking here, are Creo going to que New York una buena parte de next nosotros está yendo a Nueva York from the 4th to en the 8th. agosto So del this 4 al is a 15. round of Va a ser la substance primera ronda de negotiations. negociaciones de sustancias sobre la And convención this y process is going to run este until proceso va a correr 2027. hasta And 2027 just now, the submission that y we talk
Y esas presentaciones de las que hablamos se han puesto en línea y muestran todas las contribuciones escritas de los países y la sociedad civil y los negocios y otros que han estado siendo enviadas a la convención, a las negociaciones de la Convención Fiscal de las Naciones Unidas. Entonces, es la primera vez que realmente podemos ver cuáles son sus posiciones desde que los vimos la última vez en febrero este año. Entonces, ahora tenemos las posiciones de los Estados miembros actualizadas, están empezando las negociaciones y creo que la mejor forma de resumir lo que está en la mesa es que todo todavía está en juego, ¿no? Tenemos la barra muy alta, una ambición muy alta en términos de las referencias del año pasado. Está muy bien, tenemos el mandato que necesitamos para llevar un para llevar a una convención fiscal de Naciones Unidas muy ambiciosa, muy progresiva, pero no significa que el acuerdo está hecho, sino que tenemos que hacer el trabajo duro ahora. Pero se ve bastante interesante, hay mucho trabajo por hacer, pero es solamente para decir que todavía tenemos todo por ganar en estas negociaciones. Gracias. Thank you, Tove. Gracias, It was Tome. interesting and Entonces, muy related to my question also, interesante. I should have En mentioned, relación a la for pregunta example, que hice, the por OECD, ejemplo, la OCDE normally for the framework agreement normalmente established, para las the líneas de trabajo initiative establecidas should have been designed to have one co-lead from the south and one from the north. debería de buscar tener un colega del And sur y the del two are norte, vacant. y los dos siguen Although the vacantes OECD members have not debido a yet que los miembros de la OCDE aún no han suggested it. sugerido o tomado este What rol. is this an indifference about it, Entonces, or ¿será esto una indiferencia why al didn't respecto they wanted o to por nominate qué aún no han colleagues, nominado especially colegas, on the two most important especialmente en subjects like los dos temas the más importantes, Representative ¿no? Convention Como workstream la and Convención Fiscal, el grupo de trabajo, la línea de trabajo de la Convención Fiscal de Naciones Unidas y los impuestos, la línea de trabajo de impuestos a servicios digitales. Pues es difícil hablar por un grupo que está tan confundido y tan dividido, pero mi impresión es que lo que ha hecho la Unión Europea, por lo menos en los últimos años, es que siempre están un paso atrás. Entonces estaban en contra de la Convención Fiscal de Naciones Unidas hasta que se adoptó y luego estuvieron apoyándola, pero estaban fuera de los términos o en contra de los términos de referencia. Entonces siempre están un paso atrás, ¿no? Y cuando se trata de asignar un colega, estas líneas de trabajo, pues se lo hicieron sobre las disputas, la resolución de disputas de igual no para lo otro, pero no es un boicot, porque han participado de manera muy activa. Las líneas de trabajo lo hemos visto en las presentaciones, tienen muchas opiniones y están haciendo sus presentaciones, están enviando su material a los grupos de trabajo. Y es como que, ¿por qué no tomas responsabilidad por este proceso? Estás aquí para tratar de buscar una solución y negociar un resultado y ser constructivo, pero es un poco que es un circo, ¿no? Y bueno, en ese sentido supongo que veremos en agosto, cuando algunos de los miembros europeos muestren más responsabilidad y un poco más de claridad sobre lo que quieren. Tal vez esos serían buenos candidatos para coliderar los grupos de trabajo, pero si es que no se pueden organizar entre ellos, tal vez sea bueno pensar más acerca de tu posición propia antes de tomar responsabilidad sobre todo el proceso, pero es eso, estamos esperando ver algunos campeones dentro de los países de la Unión Europea. No va a ser campeones globales, ¿no? Es claro ya quiénes son los campeones globales, ¿no? El sur global, el grupo africano, pero tal vez por lo menos podamos tener algunas partes del grupo europeo que sean un poco más claros y un poco más constructivos y podemos pedirles a ellos que ayuden a tener un buen acuerdo, pero por ahora es un thank you very caos. much, Tove, Ok, muchísimas gracias, Tove, for y the panelists gracias for a having todos los panelistas presenting their inputs to the por discussion. habernos We traído have sus a general contribuciones a la picture of the discusión. preparations Tenemos and una the imagen general de las negotiation in the preparaciones y las different regions posiciones en las ongoing. diferentes regiones We have also negociantes. had, También hemos tenido, especially in the sobre todo presentation of en la Ginny, presentación de Ginny, the chances and the las what we have oportunidades que tenemos que still influence para to influir add some topical issues
y para agregar algunos to temas the commitment raised for the temáticos COR. a los So compromisos, the ¿no? general presentation leaves us Entonces, with a la presentación fairly general nos deja con good picture of how things una could buena imagen de cómo but podrían comenzar las cosas, doesn't pero tell us about how it could end. no nos So dice realmente cómo van a that's now terminar. the section where we Entonces can ahora esa es la open sección en with la que tal vez vamos a entrar, contributions and discussion questions. las contribuciones, discutir las How can we preguntas, ¿no? influence Tal vez these sobre cómo negotiations podemos so that influir sobre the estas outcome negociaciones of para que el the resultado al two final sessions de of the first las dos round of sesiones de la negotiations primera ronda de is negociaciones going to em, facilitate pueda further facilitar developments más in the desarrollos UN Tax Convention en la formulation convención process. en el So proceso de this is the first formulación de la Convención Fiscal de Naciones of Unidas. in a period of Entonces, 3 years. eso es lo And primero en un this is periodo the de 3 beginning of años. the end. Entonces So diríamos que ese es el therefore, principio del nothing final. is Como dijo Tobe, no se ha probably perdido is nada, yet pero tal won. vez tampoco So se ha from ganado this nada aún. perspective, what are really Entonces, desde esta the things we have to perspectiva, focus on? ¿cuáles serían And los of temas course, urgentes en los que nos tenemos que um, enfocar, in tanto our respective en countries nuestros to respectivos influence the position of países, para influir negotiators la and posición de also los negociadores as a joint y as a también collective of civil como un society to colectivo de influence sociedad civil para the influir negotiations las itself? negociaciones So en I sí. will Entonces now ahora give space to voy a those darle el who have espacio a questions. aquellos que tienen preguntas. I'm not good at multitasking, No so soy muy bueno en hacer let's muchas start cosas al with mismo tiempo, entonces Alex, mi with the colega, me chat podría ayudar questions in con the las chat. preguntas del For chat. those of you who raised Y para your aquellos hand de ustedes que han as levantado la mano para participant, I can give you the participar, floor puedo within 4 minutes. pasarles la sala. Thank Así you. que levanten las manos y yo los voy pasando. Any questions from participants? I can, but ¿Hay alguna pregunta de los maybe participantes? No Alex, puedo. you can help me Alex, tal vez tú me puedas ayudar con hearing the eso. questions on the chat. Si es que hay preguntas en el Okay. chat. Many of the questions in the chat are Sí, de being hecho, answered varias de through las Alex. preguntas en el chat se están Ah. respondiendo en el chat también. Anybody with a contribution to ¿Alguien que tenga una discussion? contribución a la discusión en Should not be general? questions only, maybe No instead tienen que ser preguntas. opinions, De repente analysis, all are opiniones, welcome. análisis, todo está siendo, So todo es bienvenido. the topic was not only given to the El tema panelists, no solamente se le these dio a are los questions panelistas, sino que every one son of us should be preguntas involved in. en las que tenemos que participar todos. I don't see any Ok, no veo ninguna pregunta. anybody asking for the floor. So I will now then go back to the Entonces voy a panel regresar a to los raise some panelistas additional questions. con algunas preguntas adicionales. And Sorry, also, Disculpa, there's disculpa, some DJ, están levantadas algunas I manos. don't see them, sorry. No veo. I'll ask them to speak. Ok, yo les digo que pueden hablar. Hello, Hola, can you hear me okay? ¿me escuchan? Yes, we hear you. Sí, sí, te escuchamos. I don't see the option to Ay, no veo la ask questions. opción de prender la cámara, I'll pero... go forward. Ok, voy a darle Hello, más. everyone. My Hola a name is Miguel todos, de la mi Vega. nombre es Miguel de la I'm on behalf Vega. of Le estoy Oxfam hablando en International, representación de Oxfam International, the civic space, el politics espacio and cívico incidences. de I políticas e just wanted to incidencia. raise Y nada one más quería topic elevar and un one tema recommendation. y una One recomendación. topic that Un is tema one of our most que concern in the es de last nuestra months of this preocupación en year los has últimos meses been de the este año ha imposition sido la of imposición taxes de on impuestos foreign contributions on foreign sobre funds contribuciones to extranjeras o fondos NGOs and extranjeros organizations. a las This has organizaciones de been sociedad civil. a strategy Esto ha sido una designed to estrategia restrict the diseñada para number of restringir el organizations trabajo de las working on organizaciones topics such que están as trabajando sobre protection of temas como minorities, protección de, de minorías, humanitarian of mujeres, communities, LGTB human más rights, y and esas comunidades, ¿no? Y derechos critical humanos topics such as governance. y también, We have seen bueno, this temas críticos para in los several diferentes countries, gobiernos. Y hemos visto regional eso en varias markets, regiones, no and solo en spreading una. globally. Es algo que se está One diseminando a country is nivel global. Mali in the
De repente quieren imponer, por ejemplo, en Mali 10%, en El Salvador se aprobaba un impuesto del 30% y registro obligatorio. Y, por ejemplo, en casos como Israel, en que se quiere poner un impuesto del 80% a las subvenciones a sociedad civil. Esto no es necesariamente nuevo. Hay algunos otros casos en el pasado que han pasado en África y en Asia Central. Entonces mi pregunta ¿es esto algo que, bueno, esto es algo que nos gustaría abordar en la convención fiscal, pero es la primera vez que de hecho tomamos contacto con ustedes acerca de esto? Y ya existe algo de trasfondo que podría ser útil, digamos. De hecho, yo he hecho el trabajo de sociedad civil con STF, con el grupo de trabajo fiscal en recomendación 8. eh, y un poco que pide a los países a no obstaculizar ninguna actividad de la sociedad civil, eh, eh, protegiéndolo de o relacionándolos a organizaciones protectoras o asociadas al terrorismo. Entonces, em, un poco que frustra la libertad y el ejercicio legítimo, ¿no? Entonces, un poco en esta recomendación, esto da, bueno, tenemos la experiencia de otras alianzas que sería interesante ver en términos de estrategia y por el lado político y, y la coalición de contraterrorismo y derechos humanos que ha estado incidiendo en los últimos años en Naciones Unidas con miembros de las Naciones Unidas sobre la mejora de derechos humanos, la transparencia de derechos humanos, responsabilidad, etcétera. Y han hecho eso a través, como mencionó la colega de Filipinas, a través de buscar campeones en países, pero no solo eso, sino tratar de construir bloques de campeones en diferentes regiones. En el pasado habían, por ejemplo, de Latinoamérica, digamos, y África. Entonces sería una recomendación para este tema y yo estaría feliz de continuar esta conversación en relación Very much. al tema fiscal. Muchísimas gracias y Very discúlpame que te corte, pero tu practical mensaje lo hemos something we can escuchado. continue thinking about and working on it. But Es now algo en lo just que focus hay on que the topic continuar at pensando, hand pero about quisiera enfocarme un uh, poco en los temas de los que estamos hablando ahora negotiations and how para la society civil negociación can fiscal que se contribute viene to it. The broader y cómo picture podemos civil contribuir a society ello. access is a topic, an important topic in Definitivamente discussed es un by tema parties importante here en in the términos de la US, sociedad including civil by those y ha by those encontrado participants espacio and LGBT en diferentes associations. foros It's, y hay it is participantes que something están that viendo el tema, the pero message is heard and definitivamente people take that el mensaje está ahí in their y estoy respective seguro de situations. que se va a But ir tomando en diferentes espacios, pero quisiera focus of regresar the al tema de conversation we are esta having today. conversación que estamos teniendo If there hoy. is no Si es que no tenemos... Dear Sí, Jay, sí, there's more disculpa, questions Dear coming Jay, in. hay más preguntas en el chat, así que te las puedo leer and ahora. then Por please favor, sí. our panelists Y, please take note of the y panelistas, por favor, questions tomen nota de las as we preguntas, come to the last round of your intervention ya que estamos entrando, you can be very de clear. modo que Go cuando ahead, entremos please. a la última ronda de sus intervenciones puedan abordarlas. Victor, who asked, how Aunque can tenemos best raise a taxation Víctor, demands que after pregunta Lamborghini make billion cómo profits podemos elevar in las Kmart demandas in New York fiscales. City as the UNG opens? Will Ah, any of you be there? Niado from vamos a ver. Ghana, with green Niado de taxes in West Ghana Africa, con los thanks impuestos for organizing verdes. this webinar O because Green it's Tax very Usar important África, to gracias por everyone to see organizar what's happening. el How webinar. Africa is Nos different for actualiza Africans sobre lo and que how está she's pasando, involved in the negotiations with cómo Niado están involved in the most recent participando deal. los 54 Khadija países de asks, África en aside estas from Ghana, negociaciones, ya que West África se ve Africa, muy there do not afectada. seem Y to be other ya major dice, aparte de stakeholders Pakistán, supporting no the deal parece so que haya far. otros Do you países think this could asiáticos change? What other countries apoyando in the region esto. could ¿Crees que potentially cambiaría be stronger eso? ¿Qué otros países contenders en la for this región deal? podrían potencialmente tener más fuerza en este Evelyn is proceso, about a your tu parecer? Y assessment para of the role of Evelyn, Mauritius in es the sobre tu EU. evaluación Seems del rol that de Mauritius Marches en el EU. is De opposed to nuestro lado, Singapore in Asia, for parece instance. que están muy opuestos a Singapur en Asia, por ejemplo. Okay. Thank you very much. Muchas Evelyn. gracias, Evelyn.
because your name was mentioned in particular, I will start with Eh, Evelyn, and I hope that Como answers mencionaron a the Evelyn en most of the particular, y questions. espero que los otros Now, panelistas también hayan to anotado las mention preguntas. Evelyn, uh, si tú pudieras de pronto, three things really. One is no, tres after cosas, ¿no? the Uno interventions from your es, después de las colleagues, what intervenciones de else los do you colegas have in your panelistas, ¿hay algo que quieras the agregar? questions Y directly luego si uh, puedes abordar esa related to pregunta you and some of the thoughts after the y discussion and algunos the pensamientos después de la discusión y las whatever presentaciones. you might have to add. Lo que quieras agregar. Sí, Okay, so I tried bueno, to answer a couple of he tratado de questions responder from algunas preguntas a the chat, través but del I chat de guess preguntas also y for the respuestas, benefit pero of supongo que también para el others who beneficio missed de the otros que tal interpretation, vez I can necesiten repeat. interpretación, So I'll puedo start repetir. with Pooja's Así que question voy a empezar con la on pregunta de participation of Puja sobre la Mauritius. participación de So I Mauritius. think Mauritius hasn't Creo really que los been Mauritius involved realmente no han very estado muy much in involucrados the activities en las of actividades the general African group. de el And grupo I africano think to some general. extent we Y are creo que okay hasta with cierto that punto estamos because bien we con do eso, realize that they porque nos have damos cuenta de activities que done, han actuado como particularly un in the African paraíso context. fiscal, sobre But todo en el contexto otherwise, in terms africano, of the pero voting patterns, fuera it's not de the eso, aspect eh, that we've been too no son worried un about. país For the que nos most haya part, preocupado mucho. most members of the African En group general, la mayoría vote de in line with the países del African grupo group, africano votan quite alineados con el apart grupo from africano, salvo very un par frequent que en absent general están members. totalmente And we hope to ausentes direct durante our los energy votos. at that Y level. esperamos mantener I think the other question la energía a ese nivel. if Creo que I'm la not otra pregunta era, si no me mistaken, also it equivoco, was with regard to the retaliatory measures that sobre las this medidas conflict de has represalia que elicited. hemos visto Yes, this eh, is the reality of como many respuesta, parts of por the ejemplo, work that we del do. This occidente. Eso has es la been a realidad de algunos concern. de For los trabajos que instance, hacemos. the Esta ha sido una introduction of preocupación, por ejemplo, ha that sido la 1% introducción de tax ese on por ciento de transits. 1% I think it's 1% or 1.5, I'm not sure. em, And this will be a bit of a big blow to many global south countries because remittances el is such a impuesto vital sobre source of external funds remesas. Y eso ha afectado a external algunos países porque finance son definitivamente una fuente importante de that finanzas we externas y develop contribuyen mucho a what we call the FDI. So it's a bit of a big el blow. Then FDI, of a lo course de, at the entonces es individual importante, country pero level, como a we have nivel pressures individual por on país, certain hemos countries that visto may decide to algunos países que continue tal vez decidan digital continuar implementando taxes, servicios, impuestos a servicios particularly digitales, in relation to retaliatory sobre, taxes. sobre I todo en think relación a there's impuestos another de represalia. Y mechanism. creo que hay otra It pregunta por translated acá. from Estoy Quran tratando de on traducirla de what is the Corán big vision sobre cuál es la for visión, the BRIC la gran countries visión, digamos, and de los what países del potential we BRIC can present. y qué I se puede think presentar allí. it's already Bueno, been creemos que, expressed. bueno, ya se ha Essentially, the expresado, goal ¿no? here for global south La meta acá de los for the países BRICS del sur countries global y los is países to del BRIC, transform the eh, governance transformar of international la taxis gobernanza fiscal internacional, into moviéndonos de la OCDE, inclusive. a hacerlo más That's number one. inclusivo. And then Eso the es other uno. very Y big luego lo one is otro to also es también transform international taxes such as transformar the fair las trade reglas taxing fiscales so that internacionales between para que haya un developed and developing equilibrio countries or developing de countries derechos entre los as well países en as third countries. desarrollo y In fact, if you desarrollados, look at the los select países de studies, residencia y some no. even go Y as si ves far las to presentaciones, state that algunas market incluso based dicen que entry las should be jurisdicciones de considered mercado también source deberían considerarse como jurisdictions. And so jurisdicciones de there's fuente. just quite a lot of push in Entonces, many hay bastante areas. empuje aquí And I'm de also muchos going to answer países. Yako's Y también question voy a here in responder la Arabic, pregunta de Yaco y ya so acabo, Yako ¿ya? is ¿Ya? asking El why Yaco there is pregunta that por qué online es que voting no for hay people tanto remitted sentido de from the propiedad local sobre side and why we eh, aren't seeing it presented as some of the ¿por qué no lo hemos suggestions presentado and como some of the algunas approaches that sugerencias y can be algunos used, abordajes que especially pueden at utilizarse, sobre the todo framework convention as well as la at the convención de global marco y level. también el protocolo? As I mentioned, I Bueno, think the como G24 mencioné en el chat, has creo que el proposed. G24 lo ha So propuesto, I think entonces at the creo que G24 there's en el potential of G24 hay following this potencial de hacer que esto support crezca, to trickle down to the countries as well. el apoyo But a los países generally, as también, I pero said, en for general many también, como digo, para muchos países africanos countries, están it's buscando easy to administer eh, in terms normas of simples y, budgeting, y and fáciles de many of administrar en them términos de are las success reglas stories as fiscales to what internacionales. works. But Y también unfortunately, ahí many está la local retención de taxes, impuestos, particularly pero local lamentablemente taxes, are eh, not as politically la popular retención de as impuestos compared to
en base al bruto es definitivamente es una lucha, ¿no? Y eso ilustra que tenemos que hacer mucha incidencia dentro del continente en términos de fiscalización unitaria y porcionamiento formulado, ¿no? Y tenemos mucho trabajo allí. Creo que un área en particular que es un bloque eh, es el tema de transparencia fiscal y el tema de intercambio de información país a país. Creo que eso nos va a ayudar mucho con el éxito de esta fiscalización unitaria y de procedimiento formulado. Creo que esto va a ayudar bastante a muchas administraciones fiscales en el continente. Y algo importante que también ha salido en el continente es la fiscalización de recursos extractivos naturales. Eso es algo que también tenemos que mantener en mente en lo que vamos avanzando. No solamente es sobre los bienes y servicios brutos, sino también de minerales y extractivos, que también ha sido un problema importante. Y termino allí y muchas gracias. Y por supuesto, sé que la Alianza Global para la Justicia Fiscal va a tener muchas más reuniones similares a esta y que definitivamente vamos a proporcionar actualizaciones sobre las discusiones que se van a estar dando en agosto en Nueva York. Y cualquier otra pregunta realmente la podríamos manejar a nivel individual. Muchas Thank gracias. you. Gracias. And then now I'll ask Tove Ahora, your thoughts after eh, reading To- the different interventions Tove, tus and pensamientos answering the después de leer las questions after diferentes that. intervenciones o escuchar las diferentes intervenciones y ver las preguntas que se han elevado. Oh, I'm really happy to see Bueno, all the primero que questions todo, in un the gusto ver chat, tantas preguntas en el chat. it is a very exciting Creo process. que sí, es un proceso muy Sorry if I won't emocionante be able y to take lamento si es que everything. no puedo capturarlo todo. First on this Pero issue primero of que the todo, sobre este relations tema between de tax and citizen la rights, relación entre los impuestos y el I think it's very espacio important that we civil, keep an pues es eye on these importante issues related to basic estar goods, atentos a esos temas relacionados a derechos básicos, incluyendo derechos we have seen the democráticos. issue of what's called taxpayer rights Eh, being put in También porque first on estamos this viendo que se empuja ILAM mucho el tema de negotiations with the derechos de EU. pago de impuestos por los And when países you're europeos seeing en las those negociaciones. Y taxpayers, apparently they mean cuando international corporations. el Because gobierno one of europeo the habla terms we're talking about de, is exactly multinational corporations, pagadores de which is very impuestos, ¿no? legitimate. But Parece hablar de, this de process contribuyentes, ¿no? Parece hablar de empresas multinacionales is an y important cuando point in son un poco los que no siempre pagan, pushing pero democratic bueno. space and Bueno, se trata un the poco de actual empujar el espacio society democrático y and also asegurarse de que la parliament sociedad civil y también las personas parlamentarias y el público en general tenga derecho de estar informados sobre lo que está pasando y que tenga el derecho de influir las normas fiscales que fighting inequality and promoting eh, democracy. están dentro del entorno de derecho por la igualdad y la democracia y que están tanto a nivel nacional e internacional. Entonces, algo para tener en cuenta. Y en lo que vamos avanzando, no tenemos que resolverlo todo ahora en agosto, pero sí tenemos que tener una buena perspectiva y asegurarnos de ver, ok, ¿está incluido todo lo que queremos cubrir? ¿Hay algo que se está saliendo de la mesa o algo se está poniendo problemático? Así que vamos a tomar eso en cuenta. Y lo mismo con eh, la fiscalización unitaria, la idea de fiscalizar a las empresas multinacionales en términos de sus ingresos globales es algo que ha salido y en lo que hemos empezado, la idea que tenemos ahora es que empezamos con la idea de el sistema actual es justo y allí es donde estamos ahora. Hay un reconocimiento fuerte que está saliendo en los tres grupos de trabajo y de hecho este sistema está causando caos y conflicto y no hay una asignación de derechos tributarios justa, no está siendo efectivo y entonces por lo menos ahora podemos ver que son pocos los países. Tal vez Suecia sea una excepción que no tiene sentido, pero pocos países están diciendo, ¿sabes qué? De hecho está yendo bien. Entonces hay un reconocimiento claro de que continuar con esto no va a funcionar y es un buen paso.
Y bueno, allí creo que si nada más se toma una clase de escuela de niños y les preguntan, ¿cómo impondrías tú una imposición para las multinacionales y en los diferentes países del mundo? Nunca saldría que el sistema fiscal está bien, pero la imposición unitaria tiene sentido, es muy buena. Y yo por lo menos tengo un buen sentido de que una vez que empecemos a hablar y digamos, ok, ¿cómo podemos construir algo que funcione mejor? La imposición unitaria es algo muy difícil de evitar. Y lo último, quería decir lo absurdo de que ahora tenemos a todos los países de la OCDE que están diciendo que la OCDE es un gran lugar y las normas son buenísimas, pero el Pilar uno fracasó y es u- un sistema de imposición unitaria muy malo y fracasado. De hecho, lo quisieron hacer, pero lo hicieron de tal mal modo que nadie debería seguir ese ejemplo. Entonces, realmente no pueden decir que como principio están en contra de la imposición unitaria porque la hicieron, solo que lo hicieron muy mal. Entonces va a ser una discusión súper interesante. Tove and Adrian, Gracias, Tove. Y ahora, can Adrián, you follow up, si tú Andrea, pudieras based seguir on con your tus questions ideas en and base a las what preguntas you y a understood, lo what que has is entendido now o your lo que discussion has so far? podido escuchar en la discusión hasta ahora. Sí, gracias, Dereye. Bueno, bastante han puesto Tove y Everlyn. Mi preocupación tiene más que ver con algo que planteaba Tony en el chat y que tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Lamentablemente, para esta oportunidad, en las negociaciones que se van a dar en agosto, muchas organizaciones no van a poder estar presentes o muchas van a estar presentes sin tener acceso a un micrófono para poder expresarse y eso realmente es un problema. Eh, el otro problema también tiene que ver con el G7, ¿no? Como bien decía Tobe, convivimos permanentemente con evasores, con blanqueadores. El G7 tiene que dejar de fomentar los paraísos fiscales, tiene que dejar de proteger los paraísos fiscales, si no, no hay un debate serio. No hay un debate serio alrededor de estas problemáticas cuando el G7 continúa sosteniendo un sistema que le es muy útil y que le ha sido muy útil hasta ahora, le sigue siendo muy útil. No por nada se han abierto estos espacios como la Convención Fiscal para tratar de torcer esa realidad y tratar de fortalecer el bloque del G77. Respecto de esto, del fortalecimiento del bloque del G77, creo que la posibilidad real y concreta de una alianza estratégica entre la sociedad civil y los gobiernos está hoy muy cerca, está hoy al alcance de la mano. Quiero ser optimista en esto. Me parece que la Alianza Global para la Justicia Fiscal tiene un rol importantísimo para jugar en este acercamiento entre la sociedad civil, las propuestas de la sociedad civil y los gobiernos. Tenemos que salir de esa idea, me parece, de pensar que los gobiernos tienen todo resuelto y que saben exactamente qué paso viene después del otro. Creo que los gobiernos también necesitan en muchos aspectos apoyo técnico, apoyo político, movilización social. Creo que la Alianza Global tiene ahí un rol estratégico para jugar desde el sur global. Como decía Tobe, tenemos todo para ganar. El compromiso de Sevilla que ha sido mencionado en esta reunión también sirve para esto, también sirve para fortalecer la narrativa, para fortalecer el discurso sobre la necesidad de una mejora de las reglas tributarias internacionales. Y por último, creo que tenemos que convertir el eslogan de un impuesto a los superricos en una realidad, pero en una realidad concreta y específica para cada uno de los países. Vuelvo al inicio de mi intervención cuando decía de terminar con esta falsa homogeneidad. Digo, hay que identificar cuáles son las necesidades y las demandas de cada uno de los países para no cometer el mismo error que está cometiendo la OCDE al silenciar a los países del sur global. Hay mucho para trabajar, tenemos mucho para ganar, como se dijo. Lo que necesitamos es articular cada vez más y mejor nuestras posiciones como sociedad civil con las posiciones de los gobiernos y en el caso de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe,
es tratar de fortalecer a los gobiernos de la región, insistir en esta dinámica de bloque tan necesaria y por supuesto no dejar de pensar en la posibilidad de darle más músculo político a la PETELAC, porque lo necesita y mucho para poder potenciar su trabajo. Me quedo por aquí, Dereye, y obviamente agradeciéndoles la invitación y este espacio importantísimo. Gracias, Adrián. Ginny, are you still with us? Gracias, Adrián. Ginny, ¿sigues por acá? Yes. Your thoughts after the discussion so ¿Tus far pensamientos and, después de las discusiones hasta ahora? Is it me, Dereje? Sorry, yes, yes. Sí, disculpa, Dereje, Well, I'll que address me the cortó, couple pero of questions. bueno, Thank quería you, abordar Puja, algunas for preguntas. asking about Gracias por Puya por Asia, preguntar and acerca de Asia. the question was, well, La aside pregunta from era Pakistan, que there fuera de doesn't Pakistán be no parece haber other Asian countries muchos otros supporting países the asiáticos que Africa estén group. Maybe apoyando I'll al get grupo the question africano, correctly. si es que entendí bien la First, pregunta. Bueno, primero, judging from the voting patterns juzgando in terms por of los patrones de reference, voto I en los términos de see referencia, yo diría many que Asian countries muchos países members of the group of asiáticos, miembros 77, del will grupo de still tend to 77, vote igual van a with the tender a African votar group, no? con el grupo With the africano. G7. There is still a strong, in my Todavía conversations siento que esto tiene una with fortaleza. En mis conversaciones con negotiators, algunos de los Taiwan, negociadores, for Tailandia, las example, Filipinas, por ejemplo, during the COR. It's just durante that el they're OAI. not very Solo que todavía no vocal están, no están siendo muy, no están during the alzando mucho la voz deliberations. Maybe durante it's las also a matter deliberaciones. of También es un tema finding de where what specific issues they might want encontrar to qué champion, temas especially específicos that quieren we apoyar, are now entering the sobre todo ahora negotiation entrando a las phase negociaciones sobre la sustancia y el the work texto of the work streams. y el Philippines trabajo de los grupos de has trabajo, made ¿no? some Las Filipinas, contributions por ejemplo, el año pasado hizo algunas issues that were contribuciones sobre un tema were que considered priority for se Philippines, consideraba was prioridad para las certain Filipinas. taxing Si es que recuerdo legislation. bien, era sobre el And it impuesto sobre might be a servicios slow digitales. burn on the Entonces, tal Philippine vez Asian countries, sea, as they will likely en el caso de los países vote asiáticos, more probablemente voten aligned with the más alineados con G77, el except G77, of course excepto, por for supuesto, Japan, por Korea, and Japón, maybe Corea y Singapore, tal vez Singapur, whom we have seen have a quienes hemos visto que voted han votado aligned with the OECD alineados con countries. los países But de la OCDE, ¿no? indeed, we have a lot of work to do Pero de in the hecho tenemos mucho region. trabajo que hacer en la For one, región. we don't have a Por un regional lado, no platform tenemos una where plataforma there regional are really productive en discussions que puedan haber like discusiones muy we have the productivas sobre ASEAN, impuestos, but ¿no? it is Tenemos el ASEAN, a pero, very limited pero space. es muy limitado ese And then the espacio. SARC in South Y luego el Asia. SARGEN en Yeah, el we sudeste have asiático. some homework to do Entonces in sí, the tenemos region. algo de tareas que There's hacer en la another región. question there, Y very había otra pregunta specific, allí muy about específica the sobre batch for taxing millionaires that will open the eh, General el Assembly. I impuesto a read millonarios, la marcha that que va a abrir la Asamblea the General. General Assembly Y is, sabemos or que la the apertura General de una Assembly Asamblea General o que la Asamblea represents General en the sí moment to at es un least momento muy importante, amplify por lo menos our para tax amplificar justice demands nuestras and demandas en torno a la meet justicia the fiscal y UN también taxing and elevar la Convención de Naciones amendment Unidas, la Comisión Fiscal de Naciones report Unidas. Y creo que es un momento clave en que va a haber un informe sobre el trabajo del ICC. Comité Fiscal. And it is good if Y the creo que es General bueno Assembly opens with si es que abre la Asamblea hearing a clear General voice on oyendo tax una voz and fuerte not sobre los just temas fiscales. taxing high net Y no worth individuals, but solamente maybe a los also including making individuos agenda for con intervention. But con it is grandes specific on riquezas that no issue a ser and fiscalizadas. the content Entonces, of that might help queremos to ver el guide the outcome contenido of de the ello y el Assembly resultado de las August. sesiones en agosto. And also, but yes, so Y it is good to también, have for tax to be placed at the center of también es bueno que los conversations and impuestos se ponen en el discussions in that centro de las discusiones de la Asamblea General, en general. Thank you, Ginny. Gracias, We have gracias, only 5 minutes Jeannie. left. Solamente tenemos There 5 is a minutitos discussion to open más. another round of discussion. Em, Just a few De comments repente from my podemos abrir otra side. ronda de discusiones. Uh, Nada más Maybe algunas just some observaciones por gives mi us an lado. idea of what it looks like the
un poco que nos da una idea cuál va a ser el contenido de las negociaciones para comenzar, ¿no? Comenzar. Tenemos un panorama general de los diferentes bloques negociadores y las preparaciones en las diferentes regiones. Entonces, para mí, también vinculado con el propósito de este webinar que hemos organizado, hay algo importante que tenemos que mantener en mente. Lo primero y lo más importante para nosotros es mantener la ambición y el momentum intactos. No es algo que esperábamos que ocurra cuando hubo el acuerdo del TOR. No esperábamos tener este éxito en este periodo del tiempo, pero ahí estamos. Y realmente tenemos que asegurarnos de que el momentum nos empuje, y disculpen, el compromiso de los países detrás del TOR se mantenga. Y lo segundo para mí, que es muy importante, es, lo hemos visto en muchas negociaciones intergubernamentales en las Naciones Unidas, cuando el G77 empezó a avanzar y han fracasado, y también que han fracasado, y también la experiencia que podemos tomar, las lecciones que podemos tomar de el F, de, contra y el y el éxito que se tuvo para separar el G77 en el proceso del FFD4 no debe repetirse, no tenemos que buscar la unidad del G77. Y la unidad del G77 también es muy importante para mantener los bloques en la mesa y también realmente compararlos para ser más constructivos o buscar más bien convencerlos de ser más constructivos. Y, y bueno, también mantener a influir las negociaciones cuando se trata de los intereses de las poblaciones respectivas. Y la otra cosa importante para mí también es, bueno, es el inicio de las negociaciones y nunca es buena situación si es que las decisiones se toman al principio, ¿no? Tenemos que ver que las cosas se mantengan abiertas sin apresurarse a tomar decisiones para mantener las negociaciones vivas. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer, especialmente en esta parte. ¿No? Todos estamos un poco preocupados acerca de la discusión de protocolos y convenciones. Entonces, si es que hay un cambio del énfasis de convención a protocolos, tal vez no sea un buen camino a tomar. Entonces, mantener la llamada de una convención robusta es muy importante, también para mantener la perspectiva de los protocolos en sí. Entonces, en los que nos preparamos para nuestra intervención en Nueva York, aquellos que vamos a estar allí y aquellos que estamos en países, debemos mantenernos vigilantes y para mantener ese empuje, la ambición en alto y también para evitar cualquier decisiones tempranas obstructivas y agudizar nuestras posiciones también sobre los contenidos muy importantes de la parte de compromiso y principios de la convención que deben de ser fundamentales para definir el resultado de la convención en sí. Entonces, muchísimas gracias por participar. Esto solamente es el principio de la discusión sobre cómo acompañar este proceso, así que continuemos estas discusiones y mantengamos nuestras prioridades en nuestras constituciones, en nuestras jurisdicciones correspondientes y seguir avanzando en este proceso. Muchas gracias.